En las crónicas nórdicas, en la Edad Media se hace mención a una criatura, a un monstruo marino de un tamaño colosal que era capaz de destruir embarcaciones completas y tragar a un hombre, un barco e incluso a una ballena de un solo mordisco. No fue hasta el siglo XVIII que la criatura sería reconocida como el Kraken. Este gigantesco espécimen conocido como el Kraken, debido a su forma semejante a un pulpo o calamar, es probablemente el monstruo más grande del que la humanidad tenga registro. Según estas culturas, este monstruo habitaba en el fondo del mar, rondando desde Noruega hasta Islandia, llegando incluso muy cerca de la isla de Groenlandia, y solo aparecía en la superficie del mar para atacar las embarcaciones y devorar a los marineros que las tripulaban. Algunos marineros hablaban del Diablo Rojo, un calamar que atrapaba y devoraba a náufragos. Otros se referían a animales marinos insaciables que alcanzaban 12 o 13 metros de largo. Los testimonios de oficiales de marina que describían encuentros con estos seres se sucedían, sembrando el desconcierto entre los científicos. El Kraken era un calamar gigante de tentáculos fuertes y largos, los cuales facilitaban su capacidad de interceptar las embarcaciones y arrastrarlas al fondo del océano. Así lo describieron los reportes navales de embarcaciones que habían sido atacadas por este colosal monstruo, los cuales han sido análisis por distintos grupos de científicos y pseudocientíficos a lo largo de la historia. Estos reportes indican, además, que cuando el Kraken fallaba al atacar con sus tentáculos, comenzaba a nadar en círculo alrededor de la embarcación produciendo un fuerte remolino capaz de hundir el barco para apoderarse de la embarcación y engullir a su tripulación. Si los marineros describían una especie de mar burbujeante en la superficie era porque el Kraken se avecinaba y no había nada que pudieran hacer ante tal magnitud de animal. El Kraken se avecinaba a la superficie para atacar con tanta velocidad que producía esta especie de burbujas en la superficie además de la cantidad de peces más pequeños muertos que dejaba a su paso. Incluso entre pesqueros cuando estos llegaban con una buena pesca se hacía la broma de que si fueron a pescar con el Kraken por la cantidad de peces muertos que deja a su paso al realizar un ataque. A lo que más le temían los marineros era al remolino que podía producir este animal, lo cual era una especie de remolino oceánico el cual te jalaba hacia su corriente aumentando la velocidad con cada giro hasta quedar todo, completamente destruido todo por la velocidad y el impacto de resistencia contra el agua. Desde fines del siglo XVIII, el Kraken se ha representado en varias formas, principalmente como grandes criaturas similares a pulpos, y a menudo se ha afirmado que el Kraken de Pantapidan podría haberse basado en observaciones de marineros de calamares gigantes. En las primeras descripciones, sin embargo, las criaturas eran más similares a cangrejos parecidos a pulpos y, en general, poseen rasgos que se asocian con las grandes ballenas en lugar de con los calamares gigantes. Algunos rasgos del Kraken se asemejan a las actividades volcánicas submarinas que ocurren en la región de Islandia, incluida el agua burbujeante, las corrientes peligrosas y la aparición de nuevos islotes. En la actualidad solo se han tenido varios registros de calamares con un tamaño máximo de 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el de las hembras. Su ojo, el más grande del reino animal, puede medir hasta 30 centímetros de diámetro, lo que equivale al doble del tamaño de un celular actual de 6 pulgadas. Si bien los animales que se han encontrado no son del tamaño que se describía en la antigüedad, la naturaleza nos hace preguntarnos si es capaz de existir un calamar de más de 13 metros de longitud, que nos hace pensar que el calamar escrito en los textos no es real. Quizás simplemente solo hemos escarbado la superficie de los océanos y no sabemos de lo que hay ahí abajo capaz de sobrevivir en las condiciones en el fondo del océano, o quizás sus restos descansan en el fondo del mismo aún sin ser descubiertos. Mito o realidad, el Kraken es ahora uno de los animales más enormes y más famoso del mundo, en el cual solo es una leyenda hasta que la naturaleza nos diga lo contrario, sin duda algo incomprensible.